Vamos a hablar hoy de alarmas que hemos aprendido a manejar y a domesticar y nos hemos olvidado de tenerlas en cuenta. El cuerpo nos avisa, nos da pautas de que hay que tomar en serio porque pueden ser después consecuencias muy importantes. Vamos a separarlo. Hipertensión arterial. Los trabajos de la NASA, cuando empecé a interesarme en estos temas, hablaban de los astronautas que había que bajarlos a los 8 días, no le funcionaba nada, todo era en menos, hasta la capacidad cognitiva, no podían seguir tomando decisiones en buenos términos, y había que bajarlos a los 8 días porque no le funcionaba nada. Dos cosas se elevaban: la hipertensión arterial y el colesterol. Como en 8 días un muchacho de 30 años, piloto 32 años promedio, en una semana tiene hipertensión arterial, se enferma de hipertensión arterial? En una semana se puede enfermar de colesterol elevado. Bueno, son respuestas a alarmas que el organismo tiene en cuenta y avisa. Entonces, a estos muchachos se los bajaba, costaba $1.100 millones subir y bajarlos a los 8 días, y yo veía que los rusos estaban meses en el espacio, investigadores, hombres de 50 años, obesos, que para colmo aterrizaban, es decir, no amerizaban cuando bajaban las cápsulas, que se hundían por el peso en el agua y después flotaban. Esto golpeaban en tierra y era un impacto bastante importante a pesar de unos inmensos paracaídas. Cuando me explican los rusos, ya en el 97 me decían: ustedes cuando tienen un paciente con colesterol elevado le dan vastatinas. La vastatina no deja que se fabrique el colesterol. Entonces había una alarma. ¿Cuál era la alarma? Al haber destrucción de tejidos, aumentaban y aparecían en sangre unos productos, alcoholes epóxidos y aldehídos, que le dicen al hígado: hay destrucción de membranas, hay destrucción de lípidos. Hay que fabricar más colesterol para que el organismo reponga las membranas. El colesterol y los triglicéridos forman parte hasta en un 20% de algunas membranas. Nosotros le llamamos membranas como si fuera una cosa rígida. No, es una capa líquida de moléculas que están enfrentadas, donde hay muchos fosfolípidos. Bueno, el tema es que el hígado fabrica más colesterol para que reponga esas membranas que están lesionadas en los tejidos. Pero a su vez, el colesterol forma parte de muchas hormonas, es decir, lo necesita el organismo a que haya exceso de colesterol en ese momento. Entonces no es cuestión de bajarlo al colesterol, hay que respetarlo e investigar en el paciente dónde hay un proceso inflamatorio, dónde hay destrucción de membrana, dónde hay una infección crónica que no da síntomas, como pasa por ejemplo, en las vías urinarias de las personas mayores, que se infectan los tejidos en el medio ahí de los glomérulos que filtran orina. Por eso no aparecen en orina, son totalmente asintomáticas, pero dan un dolor lumbar que se puede irradiar a las rodillas. Entonces el problema es, así como el infarto del brazo izquierdo, en este caso hay dolores reflejo que pueden llegar por la tercera lumbar hasta la rodilla. Entonces los pacientes tienen que tener, y los médicos tienen que manejar bien esto, porque son parte de los nuevos pacientes. Esto no era así antes. No se manejaba el organismo bajándole el colesterol. Es decir, hay que respetarlo a eso y alguien tiene que investigar por qué se están destruyendo tejidos. Otra alarma importante, decíamos, era la hipertensión arterial. ¿Cómo me explicaban los rusos el tema de la hipertensión arterial en estos pacientes?
Estos productos, lesiones en el organismo, las alarmas le suman que siga llegando bien sangre al cerebro. Entonces, la hipertensión arterial es para asegurar la irrigación al cerebro. Entonces, no hay que bajarla a la hipertensión. Es una alarma que al clínico y al médico lo tienen que poner en sobreaviso, que esa alarma debe ser atendida. Entonces, no es bajarla, sino investigar. ¿Por qué? Porque es muy difícil de manejarla después. El paciente llega un momento que pierde el control del manejo, no toma bien las medicaciones. Los ingleses tan puntillosos para el cumplimiento de las normas, en el sentido de la medicación, el 80% no cumple ni siquiera con los horarios. Entonces el paciente termina olvidando para qué le dieron las pastillas esas y termina por no tomarlas. Y las consecuencias después pueden ser gravísimas. Estas alarmas tienen que ser respetadas y el paciente debe ser educado. Y debe ser educado desde muy joven, porque ahora, con el tema de la contaminación ambiental, todas estas enfermedades y estas alarmas aparecen antes. El otro tema, otra alarma que muy pocas veces se tiene en cuenta, es el tema del dolor. Los animales, cuando tienen un dolor, se quedan quietos para que se repongan, se reestructuren los tejidos que han sido lesionados. Nosotros al revés, vamos corriendo a la farmacia a buscar un antiinflamatorio y un analgésico. Entonces estamos tapando no una enfermedad ni curando una enfermedad, estamos tapando un síntoma que es una alarma. Y en vez de quedarnos quietos, tomamos la pastillita promocionada por los medios de comunicación masiva y seguimos trabajando. Y las lesiones se siguen agravando y demoran más en curar. Y esos productos de la inflamación crónica causan otros tipos de problemas en otros tejidos. Hasta se puede provocar cáncer por exceso de sustancias que produce la inflamación, citoquinas, que es una de las causas también, las policausas de las muchas causas que tiene el cáncer, una de ellas es esta, por ejemplo. Entonces son alarmas que el paciente debe conocer, el médico de la familia, el médico de confianza, tiene que enseñar esto. Como decía el ministro de Salud Carrillo, los hospitales en vez de cama tendrían que tener bancos y un pizarrón para enseñarle a la gente. La ignorancia mata más que los virus y bacterias, decía un gran clínico italiano que empezó su carrera acá en Nogoyá, Entre Ríos. Entonces, estas alarmas deben ser tenidas en cuenta. Y lo mismo tiene que pensar el médico hoy cuando llegan estos pacientes tan complicados. Porque no llegan con el dolor en la articulación, también tienen cefalea, también se le cae el cabello, también sufren mucho el frío. Hay muchos síntomas porque hoy el paciente está afectado en varios sistemas. No es como estudiábamos nosotros, todo separado por sistemas, que eran engranajes, cada uno era un engranaje separado y funcionaba en forma independiente. Bueno, ahora sabemos que está todo encadenado y cuando uno se altera, pueden en cascada lesionarse como esos dominó que van cayendo. Eso hace que el médico también experimente una sobrecarga emocional porque se da cuenta que la medicación que le da para los síntomas no dura mucho. Sucede en la depresión, sucede en las inflamaciones crónicas, para colmo ahora son artrosis con artritis. Entonces, o le dan una medicación o le dan otra y el paciente no está bien, el paciente no responde. O llega y le dice, doña Rosa, le dice, doctor, lo que me dio usted no me hizo nada. O me hizo mal. Y el antiespasmódico no hace efecto porque como está contaminado con plomo, tiene unos cólicos saturninos. Es decir, hay que respetar las alarmas. El odontólogo es otra alarma que también
recibí de los maestros rusos ya en el primer viaje en el 97. Las piezas dentales no se enferman después que se enfermó la pieza, las bacterias ahí aprovechan, porque en la boca tenemos bacterias de todo tipo, pero son lesiones reflejas. Lesiones reflejas. Vamos a repetirle este concepto porque para mucha gente es nuevo. No se enferma porque usted no se cepilló. Las muelas, por ejemplo, se enferman cuando los órganos, en forma refleja, cuando los órganos abdominales están afectados ya en forma orgánica. Así hay un hígado graso, hay una inflamación intestinal crónica, el intestino duele solamente cuando le falta sangre, cuando se contrae tan intenso que el cólico saturnino, ahí recién duele. Si no, puede estar inflamado, estar muy inflamado y no sentir dolor, no sentir molestia. Entonces, ¿cuál es la alarma en ese caso? Y cosas raras, eczemas, urticarias, cólicos, herpes a repetición. Son inflamaciones crónicas que disminuyen porque se retroalimentan entre ellas y causan falta de antioxidantes, más inflamación. Al haber más inflamación, más antioxidantes faltan y todo lo que sea contaminación, si el paciente se sigue contaminando, va a seguir teniendo más inflamaciones crónicas. En pulmón, por supuesto, cuando las moléculas son grandes, por eso el pulmón del hombre de ciudad es negro, por el carbón, las moléculas grandes de carbón de los humos o de la combustión de los hidrocarburos. Y las moléculas chicas entran a la circulación 100.000 kilómetros y enferman pueden enfermar a toda la red. En realidad contaminan a toda la red, pero enferman más a los que tienen más circulación. Retina, las propias arterias de las arterias, las propias arterias de los nervios. Entonces, hay polineuritis rarísimas con dolores que pueden ser raros en el sentido de que un día duele acá, un día le duele la parte derecha del estómago, después le duele la otra parte, porque los plexos que inervan a los órganos son los que están afectados. ¿Por qué se afectan los nervios? Porque son grasitas, están recubiertas por una capa de grasa, mielina, que tienen la particularidad, la mayoría de los contaminantes, que se disuelven en grasa y se acumulan en la grasa. Es decir, el paciente puede adelgazar 30 kilos de grasa porque la consume, pero los contaminantes no los puede consumir. Entonces, los contaminantes tienen que buscar otro tejido grasa donde acomodarse. Otro problema de la actualidad es que todas estas contaminaciones, la madre puede ya pasárselas a su embarazo. Entonces, el chico ya nace contaminado. No va a tolerar la leche, va a tener espasmos bronquiales intensísimos, 30 veces más potente que el del asma común. No responden en las guardias cuando se los medica a las criaturas, porque es muy intenso el espasmo bronquial, y deben ser tenidos en cuenta. Siempre digo, aprovecho cuando hablo, de que necesitamos que muchos de estos conceptos se difundan ya en la escuela primaria. Afortunadamente el tema del medio ambiente ha entrado en las escuelas, necesitamos que sea más intenso. Limpiar es una cosa y no contaminar es mucho más importante. Esto es como en psicología, más que perdonar es no agredir, como preventivo del estrés nervioso. Estos son alarmas que tenemos que volver a aprender a respetar. Nos tienen que mandar al médico y el paciente, la familia deben saber que hoy en día el paciente es muy especial. No es el paciente que estudiamos nosotros hace muchos años. En medicina biomolecular, ante estas alarmas, ¿qué hacemos? Estudiarlo al paciente, pero con nuevos análisis y nuevos estudios. Todos estos problemas no aparecen, estos problemas de la actualidad de la contaminación medioambiental, no aparecen en los análisis de rutina, ni en la radiografía, ni en las imágenes. Y pueden ser silenciosas en el sentido de que pasan años antes de que aparezcan los síntomas y signos de una enfermedad. Es decir, el paciente
Claro, teníamos que tener, cuando escribí estos temas, cuidado a ver cómo es paciente y viene a acompañar a la madre que está enferma y a ella le dan los estudios positivos ya para contaminación ambiental, sí. Y sucede porque demoran muchos años a veces en lesionar los tejidos para que aparezcan las enfermedades. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, demencia senil y cáncer. Nadie tiene un cáncer si no tiene 200, 300 genes lesionados. Nadie hace Alzheimer, Parkinson en 2 meses y medio porque falleció el esposo o el hijo se fue a Europa, el único hijo. El tema es acá que son lesiones lentas, silenciosas durante años, al punto de que se le ha llamado pandemias silenciosas. ¿Qué hacemos desde la medicina biomolecular? Con estos estudios técnicos de laboratorios específicos, estudiamos la contaminación, el grado de contaminación, y a partir de ahí tenemos un panorama de cómo tratar al enfermo con tratamientos, protocolos que ya están hechos, pero personalizados a la particularidad del paciente. Eso es lo que hacemos desde la medicina biomolecular, respetar las alarmas y tratarlas a tiempo antes que aparezcan las enfermedades, porque ya, por ejemplo, el diagnóstico funcional computarizado mide las inflamaciones o las desfuncionalizaciones de parte del organismo por lesiones a las biomoléculas. Por eso también se llama biomolecular. Muchas gracias.